Bueno, entonces vamos a ver. Hoy vamos a ver el tema de los sofistas. Es decir, la semana pasada nos quedamos en que sí, los filósofos, los primeros filósofos estudiaban la naturaleza y ya después se empezó a estudiar al hombre, ¿no? A la sociedad. Y este periodo se le conoce como los sofistas. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que vimos la semana pasada. Los filósofos, o más bien los primeros filósofos, fueron ante todo investigadores de la naturaleza. Por ello, ocupan un importante lugar en la historia de la ciencia. Hay muchos más, no solamente los que mencionamos la semana pasada. Mencionamos la semana pasada a Parménides, a Tales de Mileto, a Anaximandro, pero hay muchos más. También está Hipócrates, también está, como dijeron, Pitágoras. A ver, vamos a mencionarlo, a ver, un pequeño resumen. Por ejemplo, Pitágoras. Bueno, unos no me enviaron su tarea de quién era Empédocles. Por ejemplo, Pitágoras y sus alumnos, como Una pregunta. Empédocles. Sí, dime. Primero se empezó a estudiar la ciencia, la naturaleza, ¿verdad? Exacto, exacto, muy bien. Por ejemplo, Pitágoras y sus alumnos como Empédocles decían que la naturaleza es gobernada por los números. Muy bien, efectivamente, primero se estudió la naturaleza. Decían, más bien en plural, que la naturaleza es gobernada por los números. A ver, copien esto. Cualquier duda, sí está bien que pregunte. Mejor cinco, así nada más. Punto y coma.
Bueno, bueno, Josué, si no es muy personal, como te digo, ponla para todos, la pregunta, para que también la lean. Bueno, sí la puedo leer a tus compañeros. Sí, Bueno. Entonces dice Josué una pregunta, ¿la naturaleza también es gobernada por el hombre? Bueno, no gobernada, es decir, gobernar es dictar, ¿no? Gobernar es disponer en cualquier momento, sino más bien la podemos dominar, más bien se puede decir. Gobernar no, sino dominar. Entonces, por eso es que se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden hacer construcciones con los recursos, se pueden hacer presas, etcétera, ¿no? El ser humano, el hombre. Entonces, más que nada, no gobernar, sino, porque gobernar también implica una especie de creación, ¿no? Por ejemplo, el gobernante puede crear leyes, ¿no? Puede crear leyes este, ¿cómo se dice? Que rijan a la sociedad, ¿no? Un gobernante o puede hacer eso, ¿no? Crear conductas, ¿no? Leyes para que la gente ¿cómo se dice? Obedezca de una forma, de una cierta forma. Entonces, gobernar la naturaleza implicaría un poco como creación también, ¿no? Entonces, el hombre no puede crear, puede dominar más bien lo ya creado, más bien lo ya creado, lo puede controlar o dominar, lo cual también es una noción, también viene en la Biblia, ¿no? Dice, Dios manda al hombre, bueno, Adán y Eva, dominen la naturaleza, de hecho así les dice. Ahí están los animales, sí, o la naturaleza, no me acuerdo bien qué dice, y domínenla. Entonces, más que nada, y bueno, y también los filósofos también lo manejan, que el ser humano puede controlar a los animales, ¿no? A la naturaleza, a los animales. Entonces, no gobernar, sino dominar, ¿sí? O controlar. ¿Sí se entiende? sí, Bueno. Entonces, vamos a ver. Este, bueno, actualmente sí se puede, ¿cómo se dice? Dicen que pueden hacer seres humanos con un cierto color de ojos, de cabello, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema, o el tema de la clonación. Pero aún así no va a tener todas las características que tienen los seres humanos. Es decir, lo que no dicen es que si ese ser humano clonado, ¿cómo va a ser su salud? Si sí va a vivir digamos, 100 años o 70 años que vive un ser humano normal, ¿no? Uno surgido, ¿no? De la unión de un hombre, de un varón y una mujer. Entonces sí, no, también no pueden crear porque también no es con las mismas condiciones o el resultado no es el mismo ni mejor que lo que se da naturalmente. Igual los niños que se mandan a hacer, estos ¿cómo se dice? Ah, que les digo que ya los pueden hacer inseminación artificial y que les pueden hacer lo que sea según color de ojos, color de piel, etcétera. También su salud no es la misma que un ser humano normal, ¿no? Surgido de un varón y una mujer. Entonces sí, también no es lo mismo. Ah, bueno, entonces, bueno, también Pitágoras y sus alumnos, que les llamaban pitagóricos, también decían que el hombre, y esto abarca, pues ya dije muchas veces, varón y mujer, el hombre tenía alma desde el vientre, es decir, desde que era gestado, poseía un alma y que por naturaleza el matrimonio se daba entre varón y mujer. ¿Por qué digo esto? Ah, porque, digo, esto lo decían los pitagóricos, pero ¿por qué se los pongo? Para que vean que aplicaban también, no solamente los filósofos estudiaban la naturaleza, sino que aplicaban, digamos, esa naturaleza al comportamiento del hombre. Es decir, aquí como que Pitágoras y sus alumnos respondían a esa ética, ¿no? Esa pregunta de cómo debemos vivir.
no era una pregunta filosófica, ¿no? ¿Cómo debemos vivir? Entonces, para Pitágoras y sus alumnos, debíamos vivir acorde a la naturaleza. También como que la naturaleza era la respuesta de todo. Bueno, y también de hecho lo es en muchas situaciones, ¿no? Eh, es decir, ¿qué es para los pitagóricos y muchos filósofos? Las respuestas a las preguntas filosóficas era la naturaleza. Era, ¿qué es real? Ah, bueno, la naturaleza, eso sabemos que es real. ¿Qué más? ¿Qué es más real? Ah, bueno, pues y otra vez, la naturaleza, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cómo debemos ser? Y también, ¿cómo debemos vivir? Era acorde a la naturaleza. Entonces, sí, como que la naturaleza respondía las cuatro preguntas que habíamos visto al principio de la clase. Para los pitagóricos y los filósofos naturales, esa era la respuesta, ¿no? Ah, bueno, Entonces, entonces, dime. en resumen, para todos ellos, la respuesta era la naturaleza. Exacto, 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 así es. Ah, me preguntaban que si existe la clonación. Bueno, están intentando. Ya clonaron animales, ¿no? Pero todavía no hay muchos detalles que no hacen que sea como la ciencia ficción, así hacer un clon humano, no. No, eso no será así. A lo que han podido también es clonar células, pero las células clonadas no duran mucho tiempo, no viven mucho tiempo. Entonces ese es el detalle, que no son iguales al original. Cuando me avisan cuando terminen de copiar.
Bueno, ya copiaron. Dice aquí Josué una pregunta interesante. Bueno, así está para todos. Bueno, espero que la lean. Me dice, ¿hubieron filósofos satanistas o algunos eran cristianos o católicos? Ah, bueno, vamos a ver que después sí surgieron, es lo que les había dicho al principio. Hubo muchos filósofos de la Iglesia Católica, San Agustín, Santo Tomás y, y mujeres, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, eh, y de hecho Santa Teresa de Ávila con San Juan de la Cruz crearon una filosofía que, digamos que influyó mucho en la España del siglo XVI en adelante. Entonces, entre los dos, como que crearon una filosofía que fue eh, muy influyente, pero en un sentido bueno. Era una filosofía que influía en las leyes, etcétera, pero que sí tenían un toque, digamos, de eso, de convivir en sociedad, ¿no? En paz. Una Entonces, pregunta. sí, sí, dime. Marx era satánico, Bueno, de hecho, sí es un debate porque decía en unos poemas que tenía que se iba a vengar de ese ser que está ahí arriba, ese ser todopoderoso. Y sí, se sabe que, bueno, lo dice Henry Ford, el de los autos Ford, decía en un libro que Marx se llevaba con algunos satanistas. Entonces, pues quizás sí estaba metido en esas cosas. pero sí Entonces, había filósofos satanistas. sí, muy probablemente. A ver, déjame ver. Mm, Bueno, ahorita no se me ocurre uno, lo voy a investigar. Pero sí, probablemente, porque sí, algunos luego se metían en cosas, medio raras, ¿no? También científicos que se metían a cosas así, ocultistas, cabalísticas, y pues sí, me imagino que también, filósofos. Entonces, ahorita no se me ocurre ninguno, pero sí, si quieres lo investigo para la próxima semana. Ah, bueno, otra duda, comentario. Ah, bueno, entonces, sí, también los demás pregunten, sí, está bien que, digan cualquier duda. ¿Otra duda, comentario? Ah, es lo que dicen que Freud, quizás también era satanista, porque es que de hecho, este, ¿cómo se dice? Es que para los satanistas lo que no saben muchos es que ellos creen que la relación sexual da poder, como que te da un cierto poder, digamos. Eso lo dicen ellos, los satanistas. Es lo que dicen ellos. Yo no lo creo, pero nada más les digo lo que ellos creen, ¿no? Entonces, por eso dicen que Freud también tenía como que ese detalle de las relaciones sexuales, que decía, ¿no? Que el sexo gobernaba mucho, o el deseo, ¿no? De relación sexual gobernaba muchas cosas, de muchos comportamientos, ¿no? Del ser humano. Entonces sí, dicen que por eso tenía ese toque, ese pensamiento, porque los satanistas creen que el sexo te da poder. Bueno, ellos creen eso. Este, y Nietzsche, bueno, bueno, él era como de otra línea, pero sí, digamos que sí, también tiene un toque de eso, de un poco de acabar con el cristianismo. Entonces, son como es una cuestión a debate, pero sí, también Freud creo que sí, estaba metido en esas cosas. Y Marx, bueno, también. De ellos sí sé que se dice que estaban metidos en esas cosas. De Nietzsche no sé mucho, pero sí de Marx y Freud sí. O Freud, como le dicen, ¿no? Freud o Freud, como le llaman unos. ¿Otra duda? ¿Comentario? Ah, de hecho, se me olvidó. De hecho, sí, 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 no, Marx hasta una vez dijo, ¿no? Unos dicen que ese era en broma, pero yo opino, en esa época no existían estas bromas.
¿Qué dijo Marx? Dijo, bueno, aquí lo escribo en la pantalla. Digo, esto es adicional para lo que me pregunta Josué. Marx decía, esto es adicional, fuera de esto, lo ponen muy aparte. Marx decía que toda esa teoría del ¿cómo se dice? Del proletariado, de la lucha de clases, decía que esta espada me la dio Luzbel, es decir, Lucifer. Entonces sí, creo que sí estaba metido en esas cosas. Si esto se lo dicen a un marxista, a una persona de izquierda, les va a decir que no, que lo decía en broma. Pero no, hay que entender que esa época, el siglo XIX, no existía este tipo de bromas. Lo que decían las personas era en serio. Una Era un pregunta. pensador. Mande. Luzbel es Lucifer, ¿verdad? Exacto, sí. Exacto. Sí, por eso les digo. Entonces sí estaba metido en ese tipo de situaciones. Lo cual le expone, ¿no? Que Marx no era ateo, porque su filosofía, bueno, todo eso del proletariado es de que sí, que no existe Dios, de que es un dictador, etcétera, ¿no? Y muchos creen que Marx era ateo, pero no, sí tenía su fe, bueno, es una fe, pues sí, satánica, pero la tenía. Entonces, sí era, no, era de una cierta manera religioso. Bueno, otra duda, comentario. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a ver. Si esto es por lo que me comentaba Josué. ¿Sí lo pusiste para todos las preguntas, Josué? Para que Sí. vayan bien. Ah, bueno. Entonces, vamos a seguir. Sí. Bueno, entonces, este, con estos antecedentes de que ya se empezaba a estudiar, ¿no? A estudiar el comportamiento del hombre, la pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos vivir? Entonces, con estos antecedentes, en Atenas, sobre todo, el interés comenzó a centrarse en el hombre y en el lugar de es decir, del hombre, en la sociedad. Como les dije la semana pasada, se empezó a filosofar sobre el hombre, sobre cómo su comportamiento y cómo debe vivir en sociedad, que son las preguntas, ¿no? ¿Cómo debemos ser y cómo debemos vivir? Las dos últimas que había dicho, ¿no? En la primera clase. Bueno, ¿y cómo se desarrolló esto? Bueno, copien esto y ahorita sigo. Bueno, entonces, ¿cómo se fue desarrollando esto? Bueno, porque en Atenas se iba desarrollando una democracia con asamblea popular y tribunales de justicia.
y una condición de la previa de la democracia era que el pueblo recibiera la enseñanza necesaria para poder participar en los procesos democráticos. Es decir, no cualquiera participaba en la democracia, no cualquiera votaba, digamos. Solamente eran personas preparadas, personas que tenían enseñanza, estudios, digamos, una formación. Entonces, solamente ellos participaban en la democracia. Digo, no es nada parecido a lo que es actualmente. Digo, por ejemplo, creo que por eso es un poco la condición de que solamente pueden votar a los 18 años. Porque pues sí, a los 18 años se supone que ya tienen como que la formación, ¿no? Esta enseñanza de la que hablan, de la que se hablaba en la antigua Grecia, la enseñanza necesaria. Entonces, pero no, en Grecia no era la edad, la condición no era la edad, sino la enseñanza. Es decir, una persona que fuera adulta, si no tenía la preparación o la educación necesaria, no podía participar en los procesos democráticos. Entonces, bueno, actualmente se da por hecho, ¿no? Digamos que a los 18 años ya tienes toda la enseñanza necesaria, se da por hecho. Entonces, pero antiguamente no era así. ¿Sí me entienden? Actualmente como que se cree que los de 18 años ya tienen esa preparación, se cree, pero en la antigua Grecia no, sino que sí se debía comprobar que tenían esa educación, esa preparación, ¿no? Para poder participar en la democracia. Una pregunta. Sí, dime. ¿Nostradamus era un filósofo? No, 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 ese ya es otro tema. Digo, está bien que preguntes. No, no, él era como, digamos, como vidente o algo así, ¿no? De las profecías. No, no, era otra cosa, era como, digamos, vidente, Nostradamus. Mm, o era un profeta. No, no, profeta es considerado como alguien que está en contacto con Dios, digo, acorde a la religión, ¿no? De la que se habla. No sé, la religión judía pues tiene sus profetas, ¿no? Igual los católicos. Entonces, bueno, de hecho no, no hay profetas. El último profeta fue, según el cristianismo, Juan el Bautista, porque Cristo es considerado el Mesías. Y bueno, y en el caso de los musulmanes, el último profeta fue Mahoma o Mohamed. Entonces, es distinto, es acorde a su religión. Entonces, Nostradamus, bueno, la verdad no sé mucho, nada más sé que era un vidente, ¿no? Una especie de vidente. Entonces, no, un profeta no solamente es aquel que, digo, en la religión, lo que se observa, no solamente, digamos, predice el futuro, sino que también, digamos, que está en contacto con Dios, recibe sus revelaciones de Dios, ¿sí se entiende? Su sabiduría también de Dios. Por eso cuando Jesucristo les hablaba a las personas sobre de amarse los unos a los otros y otras cosas, les decía, ¿no? Que era un profeta, porque el profeta no solamente predecía, sino que también revelaba, ¿no? Cómo debemos ser, o las verdades, ¿no? Las verdades de Dios, del mundo, ¿no?
Entonces, sí, ese era el profeta. Una No, pregunta, sí, dime. ¿y esas verdades o cómo debemos ser, pueden responder a las preguntas? ¿Cómo que responden a las preguntas? Lo que acabas de mencionar. Ah, pues sí, de hecho, sí, es que por eso les decía, ¿no? Que la Biblia tiene mucho de filosofía. Porque, y bueno, hay otras religiones, porque también nos responden, ellos a su manera responden a esas preguntas. ¿Qué es real? ¿Qué es lo más real? ¿Cómo debemos ser y cómo debemos vivir, ¿no? En el cristianismo responde cómo debemos vivir. Ah, pues amándonos los unos a los otros, como nos amamos nosotros. Bueno, eso dice Jesucristo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.